Todavía estamos con algunas familias que están bastante estorbadas de salud. Nos unimos siempre en oración por ellos. ¿Cuántos estamos orando por las familias que tenemos un poquito malitas en nuestra iglesia? Pero también estamos contentos porque después de, ¿cuántos? 5 meses, Daniel. 5 meses destacado allá por Qatar, sirviendo a esta nación, tenemos a Daniel con nosotros nuevamente. Bienvenido, Daniel. Hemos estado orando por ti para que Dios te cuidara, así es que nuevamente en casa. Hermanos, vamos a seguir nuestro estudio. Váyase conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 17. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 hasta el 17. Nuestro hermano Johnny sigue un poco mal todavía. Nuestro hermano Freddy viajó para El Salvador. ¿Y quién más? Bueno, muchos más. De ahí, pues, hermanos, los que estamos aquí, estamos conscientes que estamos en el mejor lugar, que estamos para adorar su nombre. Tenemos Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17, iglesia. Yo quiero que usted me ayude a leerlo, estos versículos. Lo leamos bien fuerte todos juntos. Habemos un buen grupo, nos hace faltan muchos más, pero leámoslo bien fuerte todos juntos. A la cuenta de 3, comenzamos con el versículo 12. 1, 2 y 3. Todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hiciereis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Estamos en este lugar para que hoy nos hables a nuestro corazón. Señor, gracias, porque hemos venido conscientes de nuestra necesidad más que de cualquier otra cosa. Olvidamos todo lo que hemos dejado atrás en nuestras casas y nos concentramos a que tu palabra hoy nos hable. Señor, estamos aquí. Háblanos al corazón. Háblanos. Queremos escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor, bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Prepara nuestros corazones, nuestra mente, nuestra disposición, para que pueda ser llenado a la luz de tu palabra. Gracias te damos, Cristo Jesús, por cada uno de los hermanos que estamos aquí hoy dispuestos a aprender y a escucharte. Te hemos cantado, te hemos adorado. Creemos fielmente que has inclinado tus oídos a esas alabanzas que estos fieles hijos tuyos te han elevado. Pero ahora, Dios mío, te pedimos que sea usted quien incline nuestros oídos a lo que tu palabra hoy nos quiere enseñar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, iglesias? Ya tenemos bastante tiempo, vamos bastante avanzado en la carta a los Colosenses.
Retomamos el domingo pasado después de 2 o 3 domingos de pausa. Hoy seguimos con el capítulo 3, los versículos del 12 al 17. Y hoy vamos a estar meditando, iglesia, viviendo en armonía en Cristo. Viviendo en armonía en Cristo. Quiero contarles una pequeña historia antes de comenzar nuestros mensajes. Hay veces en las que no somos capaces de apreciar cosas que son extraordinariamente bellas, aunque éstas estén frente a nuestros ojos. El 12 de enero del 2007, un hombre viajó en el metro en la gran ciudad de Washington, D.C. Se bajó en una de esas paradas que hizo el tren. Llevaba puesto una gorra de béisbol, una camiseta, una pantaloneta, para no ser reconocido. Cuando este hombre se baja, saca de su estuche un violín y se recuesta a la pared y comienza a tocar. Durante 43 minutos tocó 3 piezas clásicas durante ese tiempo. Y durante ese tiempo, unas 1,100 personas pasaron frente a él. Las personas siguieron su camino y no se pararon para disfrutar de las bellas melodías que aquel hombre tocaba. ¿Sabes? Este hombre no era un músico común y corriente callejero. Este hombre era Joshua Bell. Es uno de los mejores músicos clásicos del mundo, que de hecho a los 4 años de edad ya era conocido como el niño prodigio y ahora es un aclamado violinista. Llena salones por todo el planeta del mundo. La música que Bell tocó esa mañana es algo que no se ve todos los días. De hecho, hoy en día, ese hombre toca un violín con el precio de $3.5 millones. La gente paga cientos de dólares para estar en un concierto de él. Ese viernes 12 de enero del 2007, más de 1,100 personas tuvieron el boleto gratis para verle y escuchar tocar a Bell. Pero el afán de la vida los hizo pasar de frente. Iglesia, todos somos esa gente que pasa frente a Bell. El ajetreo de la vida, la tiranía de la urgencia y trabajar sin parar hasta caer exhaustos, tiene el efecto colateral de cegarnos ante lo que realmente es importante, realmente hermoso y realmente valioso. Aunque esté delante de nuestros ojos, la vida en este mundo caído en el que vivimos puede contaminar fácilmente nuestros corazones para que no se sienta maravilloso ni asombroso, aunque tengamos el privilegio de contemplar algo tan maravilloso frente a nuestros ojos. Algo maravilloso, algo admirable, algo extraordinario. El afán de la vida nos ciega para mirar y disfrutar de las riquezas y bondades que Dios ha dejado plasmadas en sus sagradas escrituras. El afán de la vida, de trabajo, del ajetreo, nos concentra a mirar más allá del trabajo, del ajetreo, que detenernos a disfrutar las verdades y bondades de las sagradas escrituras. Ahora, yo quiero que usted me preste atención a un pasaje que es maravilloso, que es una pieza que no todos pueden disfrutar, solamente los hijos de Dios. Miles de personas pasan por enfrente y escuchan la palabra, pero no la disfrutan. No la disfrutan.
aunque estemos tocando la mejor melodía del mundo que Cristo Jesús nos ha dejado, el mundo no la atesorará si ellos no han abierto sus ojos, si Cristo Jesús no ha abierto sus ojos y les ha abierto sus oídos para que puedan escuchar la melodía angelical de la palabra de Dios. A menos que éste sea un elegido por Dios para contemplar su belleza del Evangelio. Dicho esto, quiero que empecemos con este pasaje maravilloso de la carta a los Colosenses. En la carta a los Colosenses, en estos versículos que leímos, hay un énfasis muy primordial o muy enfático en cuanto al amor mutuo entre la iglesia o entre los hermanos. Es una pieza que Cristo Jesús nos ha dejado para que disfrutemos los unos con los otros. No para que la discutamos, para que la disfrutemos. Dicho esto, el versículo 12 del capítulo 3 tiene algunas implicaciones. Y yo quiero comenzar con el punto número 1. La elección divina y la vestidura de los elegidos en el versículo 12. Básicamente tenemos 3 aplicaciones muy importantes en este versículo 12, que es la elección divina y la santidad. En Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, elegidos de Dios, ojo a esto, no todos, solamente lo disfrutan los elegidos de Dios. Y sigue diciendo el versículo, santos, y mire qué maravilloso la siguiente parte, y amados. En el plan redentor de Cristo Jesús, en su elección impresionante, Dios nos elige según el versículo 12, elegidos de Dios y luego apartados por Dios para ser amados por Dios. Este es un cuadro maravilloso. Este es un cuadro en el cual, iglesia, usted y yo podemos centrarnos y deleitarnos y sentir el abrazo sublime de nuestro Padre Celestial. De hecho, puedo simplificarlo de esta manera. Cristo Jesús con el Padre nos ha amado tanto, tanto, que Él espera que usted y yo nos amemos los unos con los otros como Él nos ha amado. Y no solamente nos amemos los unos con los otros, sino que nos apartemos de lo que este mundo ofrece. Esto resalta la elección divina de los creyentes y su llamado a la santidad. Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él no nos escogió cuando vio que nosotros íbamos a seguirle. No, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Iglesia, antes que el tiempo fuera llamado tiempo, antes que el tiempo comenzara a marcar segundos, antes que tuviéramos un reloj que marcara los segundos, Dios nos había escogido, nos había elegido, nos había santificado y sobre todas las cosas nos había amado. En cierta ocasión Jesús le dice a sus discípulos, ustedes me aman a mí porque yo los amé primero a ustedes. Qué maravilloso. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, otra vez, santos, apartados, separados de este mundo para Él. Y termina diciendo el versículo, sin mancha delante de Él. Dice la Biblia, no lo tengo aquí, pero dice la Biblia que Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Bueno, Él nos ha separado, nos ha santificado. Luego en este versículo 12 que leímos, encontramos una nueva aplicación, que es la vestidura de virtudes cristianas. Este versículo nos reta a vestirnos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. ¿A cuántos de aquí nos cuesta tener paciencia? Yo lucho con eso, ¿verdad? Nos cuesta tener la paciencia. Miren, hermanos, si nosotros consideráramos la paciencia que tiene el Señor nuestro Dios para con nosotros, nos diera vergüenza
pararnos frente a la palabra de Dios y llamarnos cristianos. Dios tiene tanta paciencia con nosotros, que dice su palabra, que es por su bondad que usted y yo el día de hoy no hemos sido consumidos. Por pura misericordia. Por pura misericordia. Entonces, el versículo 2, Pablo a los colosenses y ahora a nosotros nos llama a que nos vistamos de virtudes cristianas. ¿Cuáles son esas virtudes cristianas, iglesia? Primero, ser compasivo. Segundo, ser bondadoso. Tercero, tener una humildad. ¿A cuánto nos cuesta eso también? Ser humildes. Tener mansedumbre. Ser mansos y pacientes. Bueno, estas virtudes reflejan lo que la transformación en Cristo opera en nosotros. Si Cristo Jesús está operando, está trabajando en nosotros, ¿sabe qué es lo que va a comenzar a notar en nosotros? ¿Qué es lo que el mundo, qué es lo que los demás hermanos van a comenzar a notar en nosotros? Que somos compasivos, que somos bondadosos, que somos humildes, que somos mansos, pero que sobre todas las cosas tenemos mucha paciencia. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, que es básicamente el centro del mensaje de nuestro pasaje. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia nuevamente, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sabe cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nuestras vidas? Con estas virtudes. El Espíritu Santo en nuestras vidas se manifiesta con estas virtudes, no hablando jerigonzas, que nadie te entiende. No, el Espíritu Santo se va a manifestar en nuestras vidas según lo que nos dice Gálatas 5, 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor. Amados los unos con los otros. En esto dice Jesús, más adelante lo vamos a ver, conoceráis que son mis discípulos, que se aman los unos con los otros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y en esto también tenemos la relación entre la elección y el amor fraternal. Iglesia amada, la idea de ser amados en Colosenses sugiere que Dios, el Padre, nos ama profundamente y que esto nos debe motivar a amarnos mutuamente como iglesia, como una reunión que tenemos aquí de fe. Mire lo que dice 1 de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos con otros. 1 de Juan 4:11, ahí lo tiene. Nuevamente se lo leo. Amados. Y mire la expresión que usa el siervo ahí. Amados. ¿Amados de qué? De Dios. Amados. Si Dios nos ha amado así, debemos amarnos nosotros unos a otros. De hecho, estas implicaciones en este versículo subrayan la importancia de la elección divina que comienza el versículo 12. ¿Por qué usted y yo fuimos elegidos por nuestro Dios? Porque Él nos amó. Nos amó sin mirar nada atractivo en nosotros. Quiero que por un momento te autoevalúes tú mismo. Pero en este día, en este momento, no quiero que mires tus virtudes. Porque lo primero que nosotros miramos de nosotros mismos son nuestras virtudes, no son nuestros errores. Pero quiero que mires todos tus errores. Todo lo que ofende a Dios. Todo lo que no exalta a Dios. Examínate. Llegará el momento en que tú vas a decir, no merezco el amor de Dios.
Soy tan infiel para con Él. Soy tan malo para con Él. ¿Sabes qué? Así Dios te ha amado. Dice la Escritura, venid a mí tal como estéis, trabajados y cansados, y yo, dice el Señor, los haré descansar. Ven así como estás. Cristo te cambiará, te transformará. Cristo hará una nueva persona. Cristo te dará una nueva naturaleza. Primera de Juan 4:11 decía, amados, si Dios nos ha amado así como estábamos, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto es lo que resalta la elección divina. Es decir, Dios, escúcheme bien, iglesia, Dios aplica su misericordia al elegirnos en amor. Dios es misericordioso, pero ¿cómo Dios aplica su misericordia? Dios aplica su misericordia al escogernos en amor, no juzgándonos, sino amándonos. Amándonos. Y punto número 2, el amor como vínculo de perfección. Y aquí yo quiero resaltar lo que los 2 grandes mandamientos nos dicen. El primer gran mandamiento dice, y amarás al Señor tu Dios con un poco de tu corazón. ¿Dice eso? Con todo, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y luego el segundo gran mandamiento dice, y me amo a mí mismo como Él me ha amado a mí. No, Él dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Ojo al detalle, porque el Evangelio de Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está centrado en el amor de Cristo Jesús para su iglesia. Cristo Jesús no nos demanda para escogernos que seamos grandes teólogos, grandes conocedores, que nos memoricemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que apliquemos los pasajes bíblicos fielmente, con una teología extremadamente apegada, con una exégesis que la gente se quede con la boca abierta. ¿Sabe qué es lo que hace Dios con nosotros? Él dice, lo que yo quiero es que ustedes se amen los unos con los otros. Y en esto, dice la palabra, Jesús no dijo, miren, a ustedes los van a conocer que son mis hijos porque predican la sana doctrina. ¿Dijo eso? A ustedes los van a conocer porque se congregan en una iglesia reformada. No. A ustedes los van a conocer que son mis discípulos porque se congregan en una iglesia bautista reformada. No. Jesús les dijo, a ustedes los van a conocer que son mis discípulos porque se aman los unos con los otros. Mire qué bonito. Pero lastimosamente, dentro de las iglesias, o la iglesia, o los grupos que nos reunimos, es lo que más nos cuesta. Muchas veces nos llenamos nuestra boca, perdone por la expresión, de decir que conocemos la palabra de Dios y que sabemos las doctrinas de la gracia, pero no nos amamos los unos con los otros. Entonces, cuando dice Jesús que nos van a conocer porque nos amamos los unos con los otros, no nos están conociendo por eso. Nos están conociendo por egoístas, porque creemos que sabemos más que los demás. Porque nos ven que nosotros miramos a los demás por encima de nuestro hombro. Y en el versículo 14 dice así, mire,
y sobre todas estas cosas, vestidos de ¿qué, iglesia? ¿De conocimiento? No, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sabe a qué se refiere cuando la palabra de Dios dice que es el vínculo perfecto? El vínculo es unidad, ¿verdad? Algo que está inseparable. Entonces, si usted es la iglesia de Cristo, usted ha sido amado con el amor puro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el vínculo perfecto. Si ese vínculo perfecto que está unido, está pegado al Padre, ¿sabe cuál va a ser nuestra acción con los demás? Amarnos como Cristo Jesús es uno con el Padre, el vínculo perfecto. Entonces, el vínculo perfecto se va a manifestar en la iglesia, el amarnos los unos con los otros. Yo me alegraba cuando miraba a Daniel después de 5 meses que no estaba con nosotros. Y nos poníamos tristes porque sabemos que su esposa y sus niños no siempre pueden estar porque le cuesta. Pero ahora que está él, pueden estar juntos con nosotros. Mi pregunta es para usted: ¿cuántos de los que estamos aquí nos alegramos a ver al que tenemos a nuestro lado, congregándose, como familia, como iglesia? Iglesia, no puede haber distinción entre la iglesia, entre los hijos de Dios. Si es que en aquel día estaremos con Cristo Jesús, juntos con Él, ¿cómo es posible? Entonces la Escritura en ese pasaje dice: amados los unos con los otros, el versículo 14. Unidad en la iglesia. Cristo es el amor puro, para empezar. Une al creyente con el Creador, ¿verdad? Esto es lo que surge en la cruz del Calvario. Que Cristo Jesús, como el amor puro, nos ha amado. Juan 3:16. Juan 3:16 lo conocemos muy bien, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios. Ese de tal manera es infinito. Ese de tal manera es glorioso, porque de tal manera Cristo Jesús, siendo el amor puro, nos amó. Y no solamente nos amó, sino que unió en el vínculo perfecto al Padre y a sus hijos en la cruz del Calvario. Une al creyente con el Creador en base a su obediencia. Es decir, que su sacrificio es en efecto a su fidelidad y su amor a su Padre. Esto une a los creyentes en una comunión de fe o en una comunidad de fe. Cuando los miembros de la iglesia mutuamente se aman, estos son discípulos del Señor. Porque en estos el mundo conocerá que somos una iglesia cristocéntrica, cristiana, porque nos amamos los unos con los otros. Quiero lo mejor para mi hermano. Deseo lo mejor para mi hermano. Me preocupa cuando un hermano está mal. Me preocupa cuando un hermano está enfermo. Me preocupa cuando un hermano no viene. ¿Por qué? Porque nos amamos mutuamente. Somos una familia, somos un cuerpo, somos miembros de un solo cuerpo. Esto une a los creyentes en una comunidad de fe. Cuando los miembros de la iglesia mutuamente se aman, existe una unidad y armonía en la comunidad. Jesús enseñó allá en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Cuántos se acuerdan de la controversia que tenían los discípulos cuando decían: no, es que yo soy de Juan, yo soy de Jesús? Los discípulos de Jesús le dijeron: mira, esto no se lavan las manos para comer, ¿verdad? Entonces Jesús les dice después: en esto nos conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Es que, hermano, amar a nuestro hermano que no nos cae tan bien no es tan fácil. Amar al que te hace el bien es fácil. En cierta ocasión, en otro contexto,
uno de los pastores que a veces nosotros escuchamos dijo: Cristo Jesús no te ha llamado a entenderte con tu hermano. Bueno, en el contexto que él lo llama es con la esposa. Él dice: Cristo Jesús no te ha llamado a entender a tu esposa, Cristo Jesús te ha llamado a amar a tu esposa. Bueno, yo lo puedo poner bajo este contexto. Cristo Jesús, iglesia, no nos ha llamado a entendernos los unos con los otros. Cristo Jesús nos ha llamado a amarnos los unos con los otros. Y en esto conocerá el mundo que somos sus discípulos. ¿En qué? En que nos amamos los unos con los otros. Es el mensaje céntrico de los 5 versículos que tenemos aquí. Ojo al detalle. Jesús no dijo: los conocerán si dicen la verdad. Ojo al punto. Los conocerán si dicen la verdad, si predican la sana doctrina, si son fieles aplicantes de la palabra. Jesús dijo: si se aman los unos con los otros, entonces conocerán que son mis discípulos. ¿Por qué Jesús dijo esto? A esto se le llama cumplimiento de la ley. Usted me va a decir: pastor, ¿cómo es posible que a esto se le llama cumplimiento de la ley? Yo le mencioné los 2 primeros grandes mandamientos, ¿verdad? Que los 2 primeros grandes mandamientos hablan acerca del amor. Amar al Señor, amar a tu prójimo. Usted sabe que los 613 mandamientos que tenemos en la ley, hay una cantidad de mandamientos que son dirigidos a Dios y otra cantidad de mandamientos que son dirigidos a nuestro hermano. En los 10 mandamientos tenemos una cantidad de mandamientos que son dirigidos a Dios y otra cantidad de mandamientos que son dirigidos al hombre. En los 2 grandes mandamientos que se redujo de los 10 mandamientos, que se redujeron de los 613 mandamientos, uno va dirigido a Dios y el otro va dirigido a tu prójimo. Amarás primeramente a Dios con todo tu corazón. Y luego el segundo gran mandamiento, dijo Jesús, es semejante a este: y a tu prójimo como a ti mismo. A esto se le llama cumplimiento de la ley, el que se amen los unos con los otros. El amor cumple la ley de Dios. Mire lo que dice Romanos 13:10. Dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de las leyes es el amor. Eso lo dice Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de las leyes es el amor. El amor a Dios y a los demás resumen los mandamientos divinos. ¿Para qué fueron creados los mandamientos divinos? Para obedecerse, para cumplirse. Entonces, en resumen, está diciendo Dios a través de Cristo Jesús en la palabra: si ustedes se aman los unos con los otros, cumplen la ley. Cumplen la ley. Punto número 3. La paz de Cristo gobernando en nuestros corazones. Y esto lo podemos resumir en el versículo 15, que dice: y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, y la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Bajo qué aspecto la paz de Cristo gobierna nuestros corazones? Bueno, tener el punto diferencial de tener la necesidad de ser saciado a ser saciado y estar completamente seguros de que somos saciados por lo que Cristo Jesús ha hecho. Ya no estamos con la necesidad, ya no estamos con la angustia, que necesitamos ser saciados, que necesitamos llenar un vacío interno que tenemos dentro de nosotros, porque lo que Cristo Jesús, que hizo las paces, que hizo la paz entre Dios y el hombre, hace que nosotros tengamos paz para con Dios, y entonces tengo seguridad que lo que Cristo Jesús ha hecho, me ha hecho libre, me ha hecho sus hijos, me ha hecho su heredero, y ahora puedo decir que Él es mi Señor y que sobre todas las cosas gobierna sobre mi corazón.
y sobre todo mi ser. Ese punto diferencial entre tener la necesidad a estar conscientes de ser saciado o estar satisfecho por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Es decir, tener esa armonía interna que confía ciegamente, fielmente en el consuelo del Espíritu Santo. Mire qué bonito esto. Tenemos la confianza, ¿verdad?, que Él nos ha perdonado. Pero sobre todas las cosas también tenemos la seguridad que lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es consolarnos en momentos de dificultad, en momentos de desesperación. A esto se le llama que la paz de Cristo gobierna nuestros corazones al traer esa armonía con el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, pastor? Eso significa que a través de la fe en Cristo encontramos tranquilidad y equilibrio emocional en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades de nuestra vida. Es decir, la paz de Cristo actúa a través del Espíritu Santo, guiándonos a tomar buenas decisiones internas basadas en la voluntad divina de nuestro Señor. Independientemente de lo complicado que parezca la situación, tenemos la confianza, tenemos la certeza, tenemos la paz en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, que lo que vayamos a hacer glorificará el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Internamente podemos estar quietos, confiados en Él. Esperar no es para todos. Y sobre todas las cosas, esperar cuando los momentos son difíciles. Entonces, la paz de Cristo gobierna en nuestros corazones en este sentido, que no importa cuán dura, cuán difícil sea la situación, estamos confiados que lo que Cristo hizo satisfizo todos nuestros deseos, todas nuestras necesidades, y en ello yo tengo paz para con Dios. Y no solamente tengo paz para con Dios, sino que encuentro tranquilidad interna en mi ser interior, valga la redundancia. Ya no estoy preocupado. Charles Spurgeon en cierta ocasión dijo: no hay mejor agonía que estar preocupado por si soy salvo o no. ¿Me entiende el punto? Vivir bajo la agonía que si soy salvo o no. Bueno, no hay mayor tranquilidad que saber que Cristo Jesús es nuestro consuelo en todo momento, independientemente de cuán difícil sea la situación. Y esto se le llama la paz de Cristo que gobierna en nuestros corazones. La paz de Cristo actúa a través, decía, del Espíritu Santo y nos guía a tomar esas decisiones internas basadas en la voluntad divina y guiando nuestra voluntad a hacer su voluntad con pensamientos y emociones hacia la confianza que Él es quien tiene todo el control en nuestra vida. Ahora, hay otro punto importante y de inflexión aquí que yo quiero dejar bien en claro. No siempre cuando sentimos tranquilidad es porque no siempre cuando estamos angustiados es porque realmente estamos siendo castigados. ¿Me entiende el punto? Podemos estar angustiados y estar en las manos de Dios. Podemos estar desesperados y estar conscientes que estamos bajo la voluntad de Dios. Y aquí el punto más reflexivo para poder tomar es Cristo Jesús. ¿Estuvo Cristo Jesús fuera de la voluntad de su Padre en algún momento? Pero estuvo angustiado. Estuvo desesperado. Llegó algún momento de decirle al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Angustia. Pero que no sea conforme yo quiero, sino conforme tú quieres, conforme tú deseas. ¿Sabe cuál era la paz de Cristo Jesús en su corazón? Que Dios, su Padre, tenía todo en control.
y que independientemente del amargo momento que estaba pasando, su padre no lo iba a abandonar nunca. Lo iba a resucitar al tercer día, lo iba a levantar y lo iba a ascender para estar con él en el reino de los cielos, en el trono celestial. Es más, después, la palabra de Dios en Juan nos dice, bueno, Él me ha glorificado y me ha sentado para estar con Él. Él estaba consciente. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, tu angustia te llevará a no apreciar la belleza de la paz de Dios. ¿Se recuerda la pequeña historia que le conté al principio? El afán de la vida te llevará a no apreciar la belleza de la paz de nuestro Señor. Te llevará a pasar por alto la tranquilidad del Evangelio que produce en nosotros, por la cual hemos sido liberados, por la cual hemos sido libertados. Entonces Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mire cómo termina el versículo diciendo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién, iglesia? En Cristo Jesús. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza, que nuestras emociones pueden estar por lo más bajo, ¿verdad? Nuestra voluntad puede estar por lo más bajo. Pero la paz de Dios, que sobrepasa tu emoción, que sobrepasa tu entendimiento, que sobrepasa tu preocupación, guardará tu corazón y mi corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces pensaremos en Cristo Jesús como nuestro consolador. Y luego después encontramos en el mismo versículo un detalle muy importante: la reconciliación y la relación armoniosa. Lo primero que hace Cristo es darnos paz para con Dios. Ojo a esto. Lo primero que hace Cristo Jesús en la cruz del Calvario es darnos paz para con Dios. Porque recuérdese que usted y yo estábamos enemistados con Él. No teníamos paz para con Dios. Entonces lo primero que hace Él es reconciliarnos con el Padre. Y ahora tenemos paz para con Dios. Eso es un punto importante de entender. Pero no solamente eso, sino que también la paz de Cristo Jesús implica la capacidad de mantener esa relación mutua tanto con el Padre como también con mis hermanos. No solamente a Dios, sino también a mis hermanos. Hay un pasaje maravilloso que dice, ¿cómo puedes tú amar a Dios que no lo ves? Pero si no amas a tu hermano que lo estás mirando. Los dos grandes mandamientos. Ama a Dios, pero también ama a tu hermano. También ama a tu hermano. Y en eso aplica el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y vuelvo y repito, decía, lo primero que hace Cristo es darnos paz para con Dios. Y luego, cuando nos da paz para con Dios, a la misma vez nos capacita para también tener paz para con nuestros hermanos o con nuestros hermanos. Iglesia, no es sano, no es de cristianos que dentro de las congregaciones no vivamos peleando los unos con los otros, vivamos discutiendo los unos con los otros, vivamos diciendo que el fulano de tal no me cae bien. No es de cristianos, porque Cristo Jesús nos ha llamado a amarnos unos con otros. Hay un versículo que yo repito seguido y que quizás usted no lo había encontrado, pero tanto que me he escuchado se lo ha aprendido ya. Gálatas 6:2. ¿Qué dice? Bueno, solo los hermanos se lo aprendieron. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir como iglesia así la ley de Cristo. Es que de hecho Cristo Jesús fue lo que vino a hacer. En cierta ocasión Jesús dijo,
Yo no he venido para ser servido. Yo he venido a servir. De hecho, Él es considerado el siervo más grande. El siervo más grande. Y usted sabía que hoy en día, ¿a poco les gusta que se les llamen siervos? Pero Cristo Jesús fue el siervo que vino y caminó entre nosotros. Maestro, le dijeron, y en aquel día, ¿quién será el más grande? En ese contexto, Jesús agarra un recipiente con agua y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Usted quizás dice, uy, yo no hago eso. Ese hermano ni se baña. ¿Cómo yo le voy a lavar los pies? Pero es que Jesús lo que estaba mostrando no es que si se bañaban los discípulos o no. Jesús lo que estaba mostrando es, ¿quieres ser grande? Humíllate. Ama a tu hermano. Ámalo como a ti mismo. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Todo lo que querráis que los hombres hagan con vosotros, ¿haced qué? Vosotros con ellos. Es que ese hermano no me saluda. Salúdelo usted, hermano. Eso dice todo lo que querráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. Es que ese hermano no canta. Cante usted, hermano. Es que ese hermano no abre la Biblia. Abra la Biblia usted, hermano. Usted le va a dar motivación a él para que la abra también. Pero comencemos a deleitarnos nosotros. Reflejemos la paz que Él ha hecho en nuestros corazones. Demostrémoslo. Amémonos los unos con los otros. Allá en Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, en palabras nuestras, hermanos, siempre estemos pendientes de guardar la unidad los unos con los otros. Y estar constantemente recordándome que hay un vínculo que me dio la paz entre Dios, entre el Padre y mi persona. Y bajo ese vínculo yo me uno con los demás hermanos porque estoy unido a Cristo. Entonces, como yo quiero que los demás hermanos se amen los unos con los otros, el vínculo que me une a mí con nuestro Padre, lo debo mostrar, lo debo reflejar con los demás hermanos, porque el amor es eso, el que nos amemos los unos con los otros, y bajo este vínculo conocerán que somos discípulos del Señor. ¿Para qué voy a ir a esa iglesia si en esa iglesia solo peleando? Mira, en esa iglesia vieras cómo te reciben con mucho amor. Te reciben con mucho, te dan un recibimiento caluroso. Así es como quiere que nos comportemos, que nos amemos los unos con los otros. Obediencia a la voluntad de Dios. Iglesia, que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones implica que al tomar decisiones, nuestros pensamientos estén alineados con la voluntad de Dios, no con mi voluntad. En lugar de actuar impulsivamente o en base a nuestras propias emociones, actuemos en base a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Desear a los demás lo que yo quiero para mí. Bendecir a los demás hermanos como yo quiero que Dios me bendiga a mí. Bendecir al hermano como Dios me ha bendecido a mí con bendiciones celestiales, espirituales. No mirándolo por sobre del hombro. Colosenses
3:5, que es el pasaje que estamos viendo y el versículo que ahora nos corresponde. Y la paz de Dios gobierne nuestros corazones. ¿Cuántos de aquí se han angustiado porque Israel y el otro país están enguerrados? Y algunos, ya va a ser el fin del mundo. Pero si esto es viejo, hermanos. Esos son dos hermanos que están peleando por allá. Dos hermanos que desde el vientre de su madre a uno había amado y el otro había aborrecido. Y seguirán en guerra hasta que Cristo venga. Nuestra tarea es orar por ellos y que Él los alcance con su misericordia. No se puede inclinar para uno y decir, no, es que esto, ámelos. Ámelos. Y oíste que fue dicho, le dijo Jesús, amen a sus semejantes. Esto oíste que dijo Moisés, mas yo les digo, amen a sus enemigos, le dijo Jesús. Complicó la cosa. Porque vuelvo y repito, amar a quien te hace el bien es fácil. Amar a quien te trata de lo mejor es lo mejor. Pero amar a nuestros enemigos no nos gusta. No nos gusta. Y usted puede decir, pero eso yo lo sé, hermano. Pero ¿y entonces por qué no lo hace? El evangelio es algo práctico que debemos hacer todos los días. El cristianismo se basa a una vida práctica que ama y que obedece los mandamientos de nuestro Señor. La paz de Cristo gobierna en nuestros corazones, implica que al tomar esas decisiones nuestros pensamientos estén alineados con la voluntad de Dios. Y eso lo decíamos en Colosenses 3:15. Y la paz de Dios que gobierna nuestros pensamientos, nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Para eso fuimos llamados, para tener paz. Porque de hecho fue lo primero que hizo Cristo Jesús con nosotros en la cruz del Calvario. Tener paz para con Dios el Padre. Y ser agradecidos, termina el versículo 15. Seamos agradecidos por lo que Cristo ha hecho por nosotros, iglesia. Mire, hay gente que vive renegando por todo usted. Que si está frío, que ya tengo que ponerme doble jacket. Que si está caliente, que prefiero el frío. Si está lloviendo, no voy a la iglesia porque está lloviendo. Dice el versículo 15, seamos agradecidos. Seamos agradecidos, porque todo lo que sucede, iglesia, es por la pura misericordia y voluntad de nuestro Señor y Salvador. Y todo nos beneficia, todo nos beneficia. 4. La palabra de Cristo habitando en nosotros. Versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16 de Colosenses 3? La palabra de Cristo more en abundancia. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Mire, y aquí quiero dejar esto bien en claro. Si usted conoce más de la Biblia, si usted sabe más, cuando usted enseñe, no lo haga altaneramente. Mire lo que dice el versículo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. ¿En qué dice? En sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales.
lo que implica es que cuando enseñemos estemos gozosos, estemos alegres, estemos conscientes que lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, iglesia, no lo merecíamos ninguno de los que estamos aquí. Nadie. Pero a Él le plujo amarnos. A Él le plujo salvarnos. A Él le plujo perdonarnos. Entonces, la palabra de Cristo habita en nosotros. Y fíjese que el salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué debemos atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas, iglesia? Por lo que nos dice Salmo 119:11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tus dichos, el salmista quería decir tus mandamientos, tus estatutos. En mi corazón he guardado tus estatutos que me van a corregir, que me van a instruir, que me van a guiar, que me van a enseñar. Y esto me detendrá para no pecar. En efecto, que traduce la palabra de Dios en las vidas de sus hijos. El versículo 16 nos ofrece 3 perspectivas sobre los efectos que produce la palabra de Dios en nosotros. Y el efecto número 1 es la enseñanza y la corrección, la palabra de Dios. No tengo el versículo aquí, pero dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en verdad y en justicia. Entonces, la palabra de Dios, útil para enseñar y corregir. Eso significa que la Escritura nos brinda instrucción sobre lo que es verdadero, correcto y justo. Verdadero, correcto y justo. Y cuando yo digo que la palabra de Dios nos brinda estas enseñanzas y que es para corregir y hacer lo que es correcto y justo, esas 2 palabras, correcto y justo, encierran esto. También lo que dice la palabra de Dios. Hay cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero ante los ojos de Dios no son correctas y justas. Por ende, no debemos hacerlas, aunque nos parezcan buenas. La palabra de Dios nos enseña a ser sabios en esta sección, a hacer lo correcto y lo que es justo. Es decir, si yo estoy acostumbrado a hacer algo que me parece bien, pero que al final, escudriñando las Escrituras, me doy cuenta que esto no es correcto, por ende tampoco es justo, la Escritura me corrige a que no lo siga haciendo y a no hacerlo. Y si esto que hace ofende a mi hermano, lo corrijo en amor y en misericordia. Y cuando yo corrijo en amor y en misericordia, en esto el mundo nos conocerá porque nos amamos los unos con los otros. En esto nos amamos los unos con los otros. Así como corrección cuando estamos en error, también nos guía a la comprensión de su voluntad. ¿Queremos conocer cuál es la voluntad de Dios, iglesia? Escudriñemos las Escrituras. Leamos las Escrituras. No nos acostumbremos solo a escuchar. Acostumbrémonos a leer, a disfrutar nosotros, leyendo la palabra de Dios. Usted me puede decir, entonces voy a dejar de escuchar prédicas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que acostúmbrese a cocinar su propia comida espiritual, leyendo usted, deleitándose. Mire, hermanos, no hay cosa más bella que cuando usted abre las Sagradas Escrituras y las mismas Sagradas Escrituras le comienzan a hablar y usted comienza a saciarse, comienza a deleitarse, comienza a llorar,
Comienza a encontrar los manantiales de agua viva en las Sagradas Escrituras. Eso es lo más hermoso que puede haber, iglesia. Segunda de Timoteo 3:16. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si la palabra de Dios mora en nosotros en abundancia, eso significa que la capacitación será continua en nuestras vidas, porque la Escritura es inspirada, útil para corregir, para instruir, para guiar en justicia. Entonces, si estamos saciados de su palabra, el crecimiento espiritual será continuo, todos los días. Si la palabra de Dios mora en nosotros y abunda, eso significa que la capacitación será continua en nuestras vidas, no parcial. Tiene que ser continua para tener un crecimiento continuo en nuestra vida espiritual. Mire lo que dice Romanos 15:4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras damos esperanza. Las Escrituras también nos consuelan, nos alientan, nos dan fuerza, nos enseñan. Es el mapa que nos guía a mirar al blanco que es Cristo Jesús. Punto número 5. La gratitud, que es el versículo 17 del pasaje que leímos. La gratitud como actitud constante. Es decir, yo no debo estar solamente agradecido cuando me va bien, sino que debo estar agradecido cuando también las cosas no me van tan bien. En ese momento, la gratitud debe ser una actitud constante en mi vida. Independientemente de mis altos y de mis bajos, yo sigo agradeciendo al Señor por lo que Él ha sido conmigo. Versículo 17. Terminamos. Después de todo lo que hemos recorrido hoy, entenderemos que todo lo que hace la Escritura, al final de todo, es provocar en nosotros un estado de agradecimiento ante Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. No es algo temporario, es un estado fundamentado en nuestras vidas que será constante. Eso es lo que provoca la Escritura en lo que hacemos y en lo que decimos. Recordemos que la palabra de Dios también nos lleva o nos llena de alabanza. Leíamos el versículo anterior: ser agradecidos, que la palabra de Dios abunde en vosotros, enseñándonos los unos con los otros, cantando himnos, cantando salmos, alabando al Señor. Todo esto, iglesia, es lo que provoca el entendimiento de la palabra de Dios, y es lo que provoca, eso es el efecto que provoca o que sale de tener la palabra de Dios en abundancia en nuestros corazones. Al Señor. Cuando entendemos la verdad revelada en las Escrituras y experimentamos la gracia de Dios, nuestros corazones se llenan de alabanza. Se llenan de alabanza y de agradecimiento. Mire lo que dice Salmo 119:7. Dice así: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiera tus justos juicios. Nuevamente lo leo: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el salmista aquí? Me voy a deleitar de todo corazón cuando entendiera y aprendiera tus mandamientos, tu ley. Y termino con el versículo 17. El versículo 17 nos lleva, o este pasaje que hemos leído, nos lleva a vivir una vida en Cristo, marcada específicamente por el amor de Dios, la unidad, la paz, la alabanza de Dios y la gratitud.
Al abrazar estos principios podemos experimentar una transformación profunda y llevar una vida que glorifique a Dios en todas las áreas de nuestra existencia. Si voy al trabajo, que mi trabajo sea como para el Señor, porque estoy aprendido a glorificar a Dios en todo lo que hago. En mi casa, haciendo los quehaceres, que sea como para glorificar a Dios en alabanza por lo que Él ha hecho por nosotros. Es lo que dice el versículo 17, si usted le presta atención. Al abrazar estos principios nos lleva a glorificar al Señor en todas nuestras áreas de nuestra existencia. Y voy a dejar 3 aplicaciones prácticas esta noche. Número 1, practica el amor y la compasión, que esto es el cumplimiento de la ley de Cristo. Nuestra compasión y amor hacia los demás en tu vida cotidiana ayuda a quienes lo necesiten y sea amable con todos, incluso en situaciones desafiantes. Qué duro es esto, ¿verdad? En los momentos en que usted quiere pues sacar ese héroe que lleva dentro suyo y decirle sus cuantas verdades. En ese momento, practique el amor y la compasión. Recuerda que tú no estabas dándole abrazos al Señor para que Él te amara. Que yo no estaba tirándole besos a Dios para que Él me escogiera. Él me amó cuando yo lo odiaba. Él me escogió cuando yo no lo buscaba. Y me amó de tal manera que mandó a su Hijo a la cruz para que muriera por mí. Entonces, aprende a amar y dar compasión. Recuerda que el amor es el vínculo de perfección que une a los creyentes. Número 2, busca la paz en medio de la adversidad. En los momentos de conflictos o dificultad, permite que la paz de Cristo gobierne tu corazón. Busca la reconciliación y la unidad en lugar de la discordia. La paz de Cristo debe ser tu guía en momentos de tomar decisiones y enfrentar desafíos en esta vida en la que vivimos. Y número 3, ¿cómo lograremos todo esto? Sumérgete en la palabra de Dios. Sumérgete en el océano de la palabra de Dios, en las riquezas de la Escritura. Dedícale tiempo a la escritura de la palabra, a la lectura de la palabra. Dedica tiempo a escudriñar las Escrituras. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida. Escudriñar no implica leer. Escudriñar implica detenerte, meditar en la palabra de Dios. Pedirle la dirección a Dios. Sumérgete en la palabra de Dios, porque solamente en la palabra de Dios escucharás la voz de Dios. ¿Tú quieres que Dios te hable? Lee la palabra de Dios. Dedica tiempo a la lectura y a la meditación de la palabra de Dios a diario. Esto te ayudará a crecer espiritualmente, a comprender la voluntad de Dios y a tomar decisiones sabias. Además, busca oportunidades para aprender y enseñar las Escrituras a otros, que es el mandamiento a cumplir para toda la iglesia, conocido como la Gran Comisión. Sobre todas las cosas, amen al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Pero nuestra responsabilidad aquí, ir y predicar el Evangelio a los demás. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del amor que Cristo Jesús nos ha dado. Lo vamos a compartir.
con los demás. Iglesia, que nada nos quite la paz. Que nada nos quite la paz. Iglesia, que todo lo que hagamos sea para glorificar el nombre del Señor. Y sobre todas las cosas, honrémosle con nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por el privilegio. Gracias por el amor con el que nos has amado. Bendito eres Cristo Jesús. Gracias. Permítenos disfrutar de lo que tú nos has dado. Permítenos disfrutar el amor con el que tú nos has amado, Señor. Padre, estamos aquí y hacemos conciencia que muchas veces demandamos más de lo que damos. Muchas veces vivimos demandando más de lo que podemos ofrecerte. Perdónanos, Cristo Jesús. Perdónanos. Oramos también por aquellos hermanos que por alguna razón no pudieron llegar hoy. Y por todos los que estamos aquí. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Que esta carta que hoy tenemos el privilegio de disfrutar, podamos deleitar estos versículos maravillosos y gozarnos en ella. En el nombre de Cristo Jesús, también oramos para que podamos irnos a nuestros hogares y descansar. Si a usted le place que el día de mañana podamos regresar a nuestras labores, que así sea. Llévanos con bien, llévanos en paz, en amor y en santidad. Gracias te damos, Cristo Jesús. Amén. Iglesia.